Ya están todos, ¿verdad? Todos los grupos, todavía falta. Sí, licenciada. Bueno, ahorita pasamos al módulo 4, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María. Entonces, necesitamos, como no tenemos el manual, necesitamos la Biblia, vamos a hacer un pequeño taller, y necesitamos el catecismo de la iglesia. ¿Lo tienen por ahí? Si no, para que lo traigan. Sí, licenciada, sí los tenemos. Muy bien. Acuérdense que esas son los instrumentos de estudio. Bueno, entonces vamos a empezar con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Vamos a tener la lectura del Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, del versículo 26 al 38. Bueno, primero miremos, antes de leer aquí, veamos dos cositas. El objetivo del módulo 3 es el mismo objetivo del módulo 1 y 2, que es conocer los eventos, historia de la salvación, que era el módulo 1, era conocer los eventos salvadores de Dios que Dios manifestó en la historia humana con la historia de la salvación. Entonces, momentos, situaciones, circunstancias muy concretas donde Dios salva a la humanidad, historia de la salvación. Y el módulo 2, pues, introducirnos a cómo comprender la manera como Dios se fue dando a conocer, se manifestó, se reveló. El módulo 3, que vimos anteriormente, pues claramente, ¿verdad? Conocer a Dios, conocerlo, cómo es, pues cómo se reveló, cómo se manifestó en la Escritura, conocerlo realmente, auténticamente, como Él se manifestó, no dándole interpretaciones extrañas, sino como Él realmente se manifestó. Entonces ese es el módulo 3. Y el módulo 4, pues aquí es un poquito lo del motu propio, ¿verdad? Esta fe que expresamos, esta fe que es viva en Cristo, nosotros tenemos que darnos cuenta, pues, que la resurrección no es un tema de una idea, o es algo que lo experimentaron los apóstoles, lo experimentaron distintas personas, pero igual nosotros debemos experimentarla también. Entonces, ese misterio que es accesible a nosotros. Y de hecho la iglesia nos ayuda, nos apoya para que nosotros tengamos esa experiencia. Y la Eucaristía es esa manera, ¿verdad? Como si nosotros estudiamos Sagrada Escritura, es luego para poderlo reconocer. Y reconocer no solo en los sacramentos, sino en otras realidades. Ya, por eso les decía anteriormente que cuando estamos pues profundizando en estos temas, no es igual
que cualquier otro tema del colegio o de la universidad, que bueno, ya probamos y ya realmente pasamos a otra cosa. Y luego si no lo tenemos tan presente, no importa. Aquí no, porque cada elementito, cada módulo les ha dado a ustedes elementos para conocer, porque eso es lo importante, conocer a una persona. Entonces, el tema es conocer a una persona. ¿Qué necesitamos tener ciertas herramientas, ciertas ideas claras? Pues eso es lo que hace el módulo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros partimos de la viva fe en Cristo resucitado. Pero para eso nosotros debemos ser testigos, ¿verdad? Testigos de ese resucitado. No podemos solamente estar transmitiendo ideas, porque si son solo ideas, es cuando pues las ideas no, pues sí pueden cambiar en algún momento la historia, pero si no tienen fundamento concreto, pues funcionarán un tiempo y luego ya no. Entonces, en este módulo nosotros vamos a profundizar en el misterio de la resurrección, en el misterio de Jesús, y para poderlo reconocer a Él, como en la segunda parte del credo, ¿verdad? Vimos la primera parte en el módulo 3, ahora vemos la segunda parte en el módulo 4, ¿verdad? Lo que dice el credo de Nicea y el de Constantinopla, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias ideas. La primera es, pues obviamente, la revelación, lo que tenemos en la Escritura, que tenemos a Lucas 1 del 26 al 38. Luego, como ya les dije, pues eso que se reveló ahí, luego se va desarrollando, se va reinterpretando, se va llevando a otras generaciones con otro lenguaje, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Pablo va a decir que Jesús es nacido de mujer. Bueno, pues nosotros ya sabemos quién es esa mujer, pero ahí le está dando toda la condición humana. Ya con esa palabra tan sencilla, nacido de mujer, que está en Gálatas, ya Pablo está diciendo, Jesús es humano. Pero eso no hace que en otro párrafo, digamos en el himno cristológico de Filipenses, diga que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda boca proclame que es el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos esa moneda con las dos caras, ¿verdad? Que debemos comprender lo más que podamos. Entonces tenemos una referencia posterior del Evangelio de Lucas, que es San Niceto de Remesiana. Él dice esto, dice, si de hecho la encarnación no hubiera sido real, si eso formara parte de un cuento, de un mito, ¿verdad? Si no hubiera sido real, pues falsamente creeríamos en la salvación de la humanidad. Ya no habría ningún fundamento, es lo que les digo, sería una idea bonita, pero no tendría fundamento. Y en algún momento ese fundamento se mira que no hay, y pues como todo, es una estructura que se viene para abajo, ¿verdad? Y eso lo está diciendo San Niceto, pues, muchísimos años, muchos siglos antes, ¿verdad? Entonces dice, si la encarnación no hubiera sido real, si fuera una leyenda, un mito, pues creeríamos falsamente en la salvación de los hombres. Pero ya que en Cristo verdaderamente fuimos salvados, entonces, pero cuando ya afirma que en Cristo fuimos salvados, ahí ya hay mucha teología, ¿verdad? Porque Cristo ya es el ungido, ya no es solo Jesús de Nazaret, ya es el ungido, ya es el enviado, ya es el reconocido. Entonces, ya su función, su acción, ya tiene una fuerza universal, ¿verdad? Ya fuimos salvados en Él igualmente, Él verdaderamente se ha encarnado, ¿verdad? Dice, ya que en Cristo verdaderamente fuimos salvados. En Él
fue igualmente verdadera la encarnación. Cristo es ambas cosas, hombre visible y Dios invisible. Bueno, ahí no dice cómo es que pasa eso. Más adelante un concilio va a dar como ese fundamento, cómo se llama, el hecho que se unen dos naturalezas y bueno, eso ya lo hacen otro concilio después, ¿verdad? Va a definir eh, este, este, esta realidad de Cristo y bueno, esos son los dogmas que van a ir saliendo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya tenemos como algo que se reveló en un momento y que luego se reflexionó San Niceto un tiempo posterior. Entonces, veamos el primer paso, ¿verdad? Entonces, si alguien de ustedes quiere leer Lucas 1, del 26 al 38. Anuncio del nacimiento de Jesús. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba: ¿qué clase de saludo era aquel? El ángel le dijo: No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Muy bien, muchas gracias. Entonces, necesito que, digamos, las hermanas novicias en un grupito, en su grupito ahí, ustedes, las novicias, las aspirantes, las hermanas postulantes y las madres, que ustedes en ese relato me encuentren y analicen principalmente las ideas que encuentren ahí en relación a la referencia del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, en ese pasaje que acaba de leer la hermana, pues entonces vamos a buscar, vamos a encontrar y a analizar ideas que hay ahí en esa revelación donde se haga referencia del cumplimiento de las promesas de Dios a los hombres. ¿Cuánto tiempo necesitarán para hacer eso? ¿5 minutos? Sí, sí, licenciada. Bueno, entonces tienes 5 minutitos para hacerlo y luego lo vamos a compartir esas ideas.
¿Ya estuvo? Sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo encuentran ustedes en ese relato, pues, el cumplimiento del, o sea, cómo conectan, sería la palabra entonces más adecuada? ¿Cómo conectan este anuncio con el Antiguo Testamento? ¿En qué parte de ese relato? Con Isaías 11. A ver, explíqueme. Ay. Isaías 11, pero retoñará del tronco de Jesé, de su cepa brotará un vástago sobre el cual se reposará el espíritu del Señor, espíritu de sensatez, de inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu del conocimiento y respeto del Señor. Nosotros lo pusimos en Dios le dará el trono de David, su padre. Ajá, muy bien. ¿Y a través de quién le da Dios el trono de David, su padre? ¿De José? Ah, muy bien, a través de... Aunque, Sí, a dice través que de... aunque de María, si se hace una genealogía de María, es como de tercera generación. Sí, pero lo que hay ahí es que María le da la humanidad, digamos. Que María, digamos, incluso hay una reflexión muy bonita en cuanto a la Eucaristía, que dice, bueno, pues el cuerpo de Jesús también es el cuerpo de María, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos al Señor Jesús, también estamos teniendo a María con nosotros, ¿verdad? Porque de alguna manera así es. Entonces, María le da el cuerpo y la humanidad, por decir así. Pero José le da todo el estatus de las promesas antiguas, todo lo que el ángel le dice, ¿verdad? Todo lo que el ángel le dice que va a ser Jesús, que le dice, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre el pueblo de Jacob. Permítame un momentito que me está llamando un sacerdote. Permítame un momentito. Padre, ¿cómo está? Padre. Buenas tardes, padre, sí. ¿Cómo es? Aquí dando clases. ¿Y usted cómo está? De aquí lloviendo a chorros. Sí. Ay, sí, me imagino. Pues yo dando clases ahorita a las hermanitas del Betania. No, dígame, padre, ¿en qué puedo servir? Ah, con mucho gusto. Ahorita se la mando. Va, padre. ¿Cómo? Gracias a Dios, sí, padre, llegué todo bien. Ya ahí le mandé a decir que ya había venido. Solo que vine y me quedé dormida y después ya solo me bañé. Yo hoy no fui a nadar y me bañé y ahorita estoy dando clases. Vaya, padre. Gracias, padre. Cuídese mucho. Nos vemos. Bueno, entonces, gracias, perdonen la interrupción. Entonces, ahí pues Dios, el ángel está diciendo, ¿verdad? Que le dará el trono del antepasado David y con la cita que ustedes muy bien escogieron, la de Isaías, pues el retoño de Jesé es José, ¿verdad? Y entonces ahí conecta con el pueblo de Jacob y con el reinado que no terminará. Entonces, ahí vemos realmente una conexión. A ver, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? ¿En otro grupo? Aspirantes, novicias. No, postulantes, perdón, novicias ya. Postulantes, madres. ¿Todavía no? Licenciada, nosotros lo asimilamos con permítame, con el capítulo 7 de Isaías en el versículo 14. Ajá. A ver, cuénteme.
Sí, dice que por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Muy bien, está bien también. Entonces se ve ahí un cumplimiento, ¿verdad? Una virgen, la pregunta de María, ¿cómo sucederá esto? Pues no conozco varón, aunque también, igual que en lo otro anterior, que se le da como quien dice, José le da toda la parte cultural, social, todo lo que tiene que ver, pero también en este, la virginidad no exactamente, una joven es que dice la verdadera traducción de ese texto, ¿verdad? No tanto el tema de la virginidad. Pero bueno, está bien la conexión, o sea, la elección de alguien disponible, de alguien que represente. Eso era importante que cuando ustedes hubieran visto el video de Catolicismo 4, porque ahí les presentan la figura de María. O sea, es decir, mientras que el pueblo de Israel, además, a pesar de ver todas las manifestaciones salvadoras de Dios, pues desde el amor de Dios, todas esas manifestaciones de salvación, pues a pesar de eso, pues el pueblo pues se aleja, le rechaza, no le reconoce. En cambio, vemos aquí la elección de esta persona jovencita, de un lugar totalmente sin nombre, pues sin importancia, una aldea lejana, pero ella a la espera, a la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que no solo los libros de Isaías, sino muchos libros más, donde se habla de que se va a suscitar a alguien más que Moisés, que va a venir a alguien a establecer el reinado de David. Pues cuando nosotros vimos el primer módulo de la historia de la salvación, pues veíamos cómo se estaba preparando. Ojo que ese es el enfoque que tenemos. No tenemos que perdernos con muchos enfoques, sino que tenemos que ir viendo el hilo que va desarrollando el tema de la revelación, ¿verdad? Entonces, todos estos temas salvadores de parte de Dios son como una preparación de la venida de Cristo al mundo, ¿verdad? Y todo eso que vamos leyendo, digamos, desde Abraham, Isaac, Moisés, todos esos documentos leídos, y que luego la iglesia los va a ir reflexionando, la iglesia como madre, y le va dando una luz de acuerdo a las distintas generaciones, ¿verdad? Va poniendo desde el principio, tal como acaban de decir ustedes, la figura de esta mujer, ¿verdad? De esta joven, en un lugar pues central para la encarnación, porque vemos que elecciones en la historia de la salvación hubo muchas, ¿verdad? Todos los personajes que aparecen ahí, sus nombres fueron elegidos, todos. Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, todos tuvieron una injerencia en el proyecto de la salvación. Fueron personas elegidas por Dios para que apoyaran, trabajaran en su proyecto. Todas, ¿verdad? Pero el proyecto es mucho más grande, ¿verdad? Incluso, pues la iglesia, que va a ser como la madre y la maestra, la que va a recibir y cuidar todo este tesoro revelado, decíamos, pues también va a ir reinterpretando este momento de la encarnación, que viene a ser un momento crucial, ¿verdad? En la historia. María va a ser entonces la madre del Redentor. Esa palabra redentora la tenemos que comprender, porque no es una palabra que hoy que se utilice con mucha frecuencia. En el tiempo de Jesús y antes sí, porque estaba en un contexto de cultura donde la gente, eso creo que lo dijimos hace 8 días, donde la gente si no pagaba sus deudas se quedaba como esclavo, ¿verdad? Entonces, el redimir, o sea, remitir las deudas, ¿verdad?
Entonces, permitía de alguna manera ser perdonadas. Y el Redentor, que era como un No, ahora personaje, ese sí no he visto, pero sí el que otro. era como un personaje bíblico, ¿verdad? Que un personaje que después se vuelve institución, que era como el Goel, que era el encargado de lidiar, de desarrollar como las conversaciones para que las cosas caminaran bien. Era un intermediario, ¿verdad? Entre las tribus, después entre los pueblos, en fin. Todo eso va dándonos el sentido de la importancia que va teniendo María. Después de una larga espera de las promesas, pues se cumple. Y aquí entra otra palabra. ¿Cómo entienden ustedes el tema entonces? Porque esa palabra es significativa, plenitud de los tiempos. Esa palabra también revela de que ha habido toda una referencia anterior, que cuando llega la plenitud, pues entonces ya es capaz de continuar con las promesas, ¿verdad? Ya se instaura una nueva realidad, una nueva economía. ¿Cuál sería para ustedes el tema de la plenitud de los tiempos? Porque eso no lo dice aquí la Anunciación, sino lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. La plenitud del tiempo, ¿verdad? Cuando llega la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cómo entender entonces esa plenitud del tiempo en la encarnación? Licenciado, nosotros estábamos ahorita compartiendo un pensamiento, algo que habíamos visto en el catecismo, en la segunda parte de la profesión de fe, donde dice que la revelación no hubiera llegado al culmen o a la plenitud sin que se hubieran revelado las tres divinas personas. Por eso, aunque Dios en el Antiguo Testamento se manifestó de muchas formas, no acababan de entender porque necesitaban primero la revelación que nos hace Jesús del Padre y luego pues la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien. Y entonces, ¿cómo? Eso está perfecto. Ahora dígamelo con sus palabras. ¿Qué es entonces la plenitud del tiempo? Sí, porque, ajá. ¿Cómo que no sé? Claro que sí, ahí está dicho. Lo que pasa es que no nos queda, ¿sabe qué pasa? Que cuando nos quedamos en el concepto se nos olvida y es lógico que se nos olvida. Pero cuando nosotros tratamos de ese concepto, de pasarlo a nuestras propias palabras, ya no se nos olvida, porque ya nosotros hicimos un proceso de asimilación. Entonces ya entendimos el tema y entonces el concepto ya deja de ser concepto y forma parte de una realidad con la que nosotros participamos diariamente. El hecho es que toda la historia de la salvación viene desde el principio, ¿verdad? Que toda es una revelación, Dios salvando, Dios va, está bien. Ya cuando Él ha hecho lo suficiente, ahí hay que conectar un poquito con Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Ya llegó el momento final de la historia. Ya está el hacha puesta para botar todo árbol que no dé fruto desde su raíz. Entonces quiere decir, ya Dios hizo lo suficiente, ya realmente ya se manifestó, ya se reveló, ya dijo cómo es, cómo actúa, ya estuvo. Y entonces ahora viene la consecuencia. Según Juan el Bautista, el hacha puesta para volar todo lo que no dé frutos. Pero resulta que no hubo tal hacha. No pasó eso, sino que el ángel Gabriel llega a María, la saluda y le da un gran anuncio. Entonces quiere decir que aquí
se manifiesta, miren, aquí ya está revelado y manifestado el gran amor de Dios. No sé si me captan lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes conectan lo que Juan el Bautista dice y luego lo que realmente pasa, pues queda sobrevalorado el amor de Dios. Porque es decir, bueno, todo lo que esperaban es la destrucción de todo, lo que no dé fruto, para dejar solo el fruto que está bueno, ¿verdad? Pero resulta que no, que vemos todo un proceso de una acción ya no, pues prácticamente trinitaria, ¿verdad? Dios que revela a través del ángel que María va a tener un hijo y la pregunta de ella que dice que cómo va a ser porque no tiene ella, está en un momento en donde ya está comprometida pero todavía no vive con su pareja, ¿verdad? Entonces ella no puede, ¿cómo vas a tener hijos, verdad? Entonces ahí entra entonces la revelación de la otra persona, del Espíritu Santo, que es realmente quien va a engendrar. Entonces aquí ya tenemos la revelación. Dios, Jesús, que es 100% humano, porque María es 100% humana. Y luego el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿qué es lo que dice el credo? Engendrado, no creado. Todos nosotros somos creación, criatura. Él es el primogénito, el unigénito del Padre. Entonces, esas ideas, que son ideas, pero son revelación que Dios ha hecho, nosotros tenemos que irlas como asimilando en algo práctico, para que cuando nosotros lo transmitamos, no lo transmitamos como ideas abstractas, sino como algo muy cotidiano de la vida. O sea, de ver realmente que el amor de Dios es tan grande, eso se ha revelado desde el principio, todo ha sido iniciativa amorosa de Dios, todo, todo, todo. Entonces, la elección, la alianza, todo ha sido iniciativa amorosa de Dios. Y luego entonces la encarnación es la máxima acción de amor de Dios. Llegar a humillarse, porque encarnarse no es un signo de gloria. O sea, el ser humano no es Dios está en un nivel mucho más grande que el ser humano. Entonces es abajarse. De hecho, dijimos en un momento que eso se llama en teología kenosis, el abajamiento de Dios, la humillación de Dios, que no se da solo en la cruz, empieza desde la encarnación. Es un acto de humillación, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la revelación de las tres personas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo que dice el Concilio Vaticano, porque ahí es donde nosotros vamos viendo cómo la Iglesia va a ir reflexionando. No es algo que ya se quedó dicho, sino que tiene que ir siendo accesible a nuestras generaciones. No solamente contarlo, porque si lo contamos queda como un mito, como una historia del pasado que no tiene ninguna resonancia en nuestras vidas. Entonces, ya en el relato de Lucas, vemos que la anunciación entonces se presenta a Jesús como aquel que da cumplimiento a las promesas de Dios. Todo lo que dice el ángel y María disponible, María dispuesta, ¿verdad? Entonces el Concilio Vaticano nos explica que en la anunciación María no es un instrumento pasivo en las manos de Dios. O sea, no es alguien que porque tenía que hacerlo, no. El Padre quiere que la aceptación de ella sea la que preceda a la encarnación. Es decir que entonces, que ya lo dijimos también eso en la vez anterior, que María pudo haber dicho que no, ¿verdad? O sea, pero realmente eso tiene que ser la disponibilidad de un ser humano que se disponga a que esto suceda, a que Dios continúe ese proyecto. Y entonces esa es la plenitud del tiempo, ¿verdad? Donde ya esta persona responde. Pero fíjense que también hay otro elemento importante en este anuncio, que teniendo ellos un templo,
un lugar tan central, tan importante, pues claramente la palabra no llega a un lugar así, sino que llega a una aldea, a un lugar sencillo, a un lugar humilde, ¿verdad? Entonces, ahí podemos entender claramente que Dios no escogió toda esa pompa, todo ese lugar tan importante, sino encontró en una mujer muy sencilla y en una aldea muy sencilla el encarnar su palabra, ¿verdad? Y entonces el saludo del ángel, dice Vaticano II, en Lumen Gentium 56, dice, el ángel le dice, llena de gracia, o sea, llena del amor de Dios, llena de Dios. Y ella respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, María es hija de Adán, o sea, es un ser humano como cualquiera de nosotros, aceptando la palabra divina. Se convierte en madre de Jesús y abraza la voluntad del Padre. Eso lo dice Vaticano II en Lumen Gentium. Ese Lumen Gentium, entonces, es otra constitución. Es otra constitución. Tenemos entonces, dijimos, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum y Sacrosanctum Concilio. Entonces aquí, Lumen Gentium, la luz que ilumina, es cómo vamos viendo esa revelación que se va actualizando en nuestras vidas. Entonces, en Jesús se da toda la plenitud de la divinidad, porque Dios está en él, ya que es Dios y en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Eso lo dice Pablo a los colosenses, ¿verdad? Según la naturaleza humana, o sea, según hijo de María, es el nuevo Adán, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice Juan, ¿verdad? Y entonces, adyentes, que es un decreto de Vaticano II a las gentes, ¿verdad? Dice, Jesús es constituido cabeza de la nueva humanidad. Vean entonces cómo la encarnación no se reduce a una escena romántica de lucecitas y de pastores y de pesebres, ¿no? Es todo un drama, es una escena sumamente dramática de cómo el amor de Dios hace tanto para salvarnos, que es llegar a un plano tan humillante de encarnarse en uno de nosotros, ¿verdad? Es para la humanidad, es un momento glorioso, es un momento que por eso el Papa Juan Pablo II lo celebró el 2000 con gran júbilo, con un jubileo, preparando catequesis de formación de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo. Y este módulo pues tiene que ver con esas catequesis justamente, ¿verdad? Fueron las catequesis del 97, 98 y 99, me parece, hasta el 2000, que es donde se hace el gran jubileo de la encarnación, la gran fiesta que la humanidad tendría que haber celebrado de que hacía 2000 años, un poquito más, ¿verdad? El amor de Dios se había encarnado en una mujer como María. A partir de todo eso, pues ya saben ustedes que la iglesia tiene esas dos celebraciones, María, Madre de Dios, el 1 de enero, y luego María, Madre nuestra o Madre de la Iglesia, después de la Pascua. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver aparte de eso? Ya sí, vemos la revelación del Espíritu Santo y aparte del catecismo, del numeral del catecismo, vean ustedes el numeral 485. El 485, ¿qué les dice ese numeral del catecismo de la Iglesia? La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo.
El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Ujú. Entonces vean, el catecismo nos habla de la misión del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre esa misión del Espíritu Santo está unida y ordenada a la del Hijo. O sea, el Espíritu Santo tiene una misión que va unida a la misión del Hijo. El Hijo también tiene una misión. En el bautismo vemos eso. En el bautismo de Jesús vemos cómo el Padre le da la identidad al Hijo. Tú eres mi Hijo, le da su identidad, también le da la misión y ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Padre envía a su verbo, o sea, su palabra, envía también su aliento. Cuando el Padre envía la palabra se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. No solo va la palabra, no es mágico, es la acción del Espíritu, también va el aliento de Dios. Eso, si ustedes se dan cuenta, conecta con Génesis 2, ¿verdad? Donde Dios hace al hombre de la tierra e insufla en sus narices aliento de vida. Entonces, ahí va el aliento de vida. Fíjense cómo toda la acción que se va viendo no es mágica, no es que pasó así nada más. Hay todo un proceso histórico, todo un desarrollo que se está viendo desde Génesis. Entonces, cuando Dios envía su palabra a través del ángel Gabriel a María, también envía su aliento. El Espíritu Santo se posará sobre ti, ¿verdad? Entonces tienen los dos, el Hijo y el Espíritu, tienen una misión conjunta. El Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y el Espíritu Santo va a ser el encargado de que se conozca, de que lo conozcan, de que sea accesible. O sea, Jesús es esa realidad, pero ustedes se van a dar cuenta que en los evangelios, a pesar de que están cerca de él, no está clara esa realidad, no está clara. Entonces, necesitan al Espíritu Santo para tener esa claridad, entonces esa es esa revelación, para tener ese conocimiento. Entonces, ahí entramos a la tercera parte del credo. ¿Qué dice el credo en su tercera parte? ¿Cómo? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No, la tercera parte, ajá, es la tercera parte es la del Espíritu Santo. O sea, ahí Poncio Pilatos está simplemente como para que se sepan quién lo condenó y todo, ¿verdad? Pero no es que nos, pues, o sea, para que nosotros veamos que ese proceso es histórico y que hay razones históricas, consecuencias históricas, ¿verdad? Pero la tercera revelación es la del Espíritu Santo, como Señor y dador de vida. Ahí es donde ven ustedes el tema de la encarnación. Dios Padre manda su palabra a través del ángel a María, pero también con la palabra va el aliento de vida. Eso en ese pasaje de Lucas. Luego nosotros lo vemos en el tema de los evangelios, pues ahí está la palabra, Jesús hablando, Jesús haciendo, ¿verdad? Pero no es suficiente. Y en el Evangelio de Juan Jesús va diciendo eso. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Consolador, el Espíritu, les dé cumplimiento, les complete esta revelación.
Entonces ahí tenemos claramente en las escrituras cómo es que funciona. Entonces el Espíritu es el que es el Señor y dador de vida. Y es enviado a santificar el vientre de la Virgen María y a fecundarla divinamente. Ahí en ella se realiza el diseño misericordioso del Padre, haciendo concebir al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya, o sea, de María. María es la que le da la humanidad. ¿Dónde está eso? Pues en ese numeral que acaban de leer, en el numeral 485. Entonces, vean ustedes que uno de los problemas que tenemos es que leemos muy así superficialmente. No entramos realmente en el texto. Entonces, no logramos sacar la riqueza que tiene el texto. Entonces, San Pablo nos habla de Cristo, nacido de mujer en la carta a los Gálatas. Y él habla de la plenitud del tiempo cuando Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Nacido de mujer. Bueno, entonces Jesucristo es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes que todos los siglos y es hombre también nacido de la mujer, de la madre, en el siglo, ¿verdad? Perfecto Dios y perfecto hombre. Vean entonces que cuando se desarrolla el dogma de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que es por un problema de herejías, eso ya lo hablamos también, de grupos incluso eclesiales, hasta obispos, que unos aceptaban solo la humanidad, otros solo la divinidad, otros decían que la humanidad era en apariencia, en fin. Todo eso se va dando a través de los siglos. Entonces la iglesia tiene que tomar una postura, unificar, ¿sí? Y ahí va saliendo el credo niceno, ¿verdad? En el año 325. Un siglo en el que también está San Agustín, ¿verdad? Y San Agustín nos habla de la humildad de Cristo al asumir la naturaleza humana. Dice San Agustín, dice, el cual nace del Espíritu Santo y de María. He aquí de dónde viene he aquí de dónde viene, quién y de quién. O sea, de dónde viene y de quién viene, ¿verdad? Cuando dice que el cual nace de Espíritu Santo y de María. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos aquí? ¿De dónde viene y quién? ¿Quién es, verdad? ¿Y de quién viene? De la Virgen María, en la cual ha obrado el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo actuando en ella. El Espíritu Santo es quien la fecunda y la conservó intacta. Es la acción del Espíritu Santo. Vean que por eso María tiene una devoción, ¿verdad? No es la máxima adoración, solo se le da a Dios. María tiene una devoción porque es Dios quien está actuando en ella. Lo dice exactamente San Agustín. Nace de la Virgen María, en la cual ha obrado el Espíritu Santo. Él la fecundó y la conservó intacta. Por supuesto que ya dijimos que la gracia existe, pero necesita de la colaboración humana. Por supuesto que María colabora con la gracia. El sí de María y todo el proceso de María, pues también es colaboración con la gracia. Y así dice, se revistió de carne el Cristo Señor. O sea, la carne de Cristo es la carne de María. Así se hizo hombre aquel que hizo el hombre. O sea, así se hizo hombre Dios, ¿verdad? ¿Quién hizo el hombre? Dios. Así se hizo hombre aquel que hizo el hombre. Asumió lo que no era, pero no ha dejado de ser lo que era. O sea, asumió lo que no era, la carne. No era carne, asumió la carne, pero no dejó de ser lo que desde siempre ha sido. Entonces, no sé si es un lenguaje difícil, pero no es tan difícil, es muy sencillo y tiene mucho sentido, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos el dato revelado. Ante todo está revelado en el Evangelio de Lucas,
y luego está desarrollado por San Agustín y luego el concilio, y luego veamos a San Atanasio en una carta que dice, el verbo de Dios tomó la descendencia de Abraham. Por eso debía ser semejante en todo a sus hermanos, asumiendo un cuerpo semejante al nuestro. María está verdaderamente presente en este misterio, porque de ella el verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros. Miren qué cosa más bonita, ¿verdad? Sí, y tiene mucho sentido el darnos cuenta que cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, también estamos teniendo a María con nosotros, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Gabriel había ya predicho esta concepción con palabras muy precisas. No dijo en efecto, lo que nacerá en ti, como si se tratara de algo extrínseco, algo de fuera, sino que lo que nacerá de ti. O sea, no nacerá en ti, sino de ti. Ella aporta una gran parte, ¿verdad? El cuerpo del Señor asumió el de María para tener un cuerpo verdaderamente humano, como lo atestigua el hecho de que es verdadero hombre. Porque fue un verdadero cuerpo igual que el nuestro. Pues María es nuestra hermana, ya que como todos los hombres es hija de Adán. Entonces, se fijan que es muy importante y aquí entraría, si lograron ver ese video o si no lo lograron ver, el de Catolicismo 4, no logré entender al fin si ese tampoco lo lograron ver o una parte sí y no todo. ¿Cuál sería el aporte? Que ese sería un aporte ya más actual, pero cuando se hace un aporte más actual, o sea, una reflexión más actual, no por esa se dejan las anteriores, sino que todas las anteriores se traen y se sintetizan en una actual. ¿Hay un aporte en ese video o no? ¿O es necesario volverlo a ver para sacar ese aporte? Licenciada, ¿Qué manda? nosotros el video que vimos sí, pues sí nos tuvo un bastante aporte para nuestra vida. Y No, me refiero al dato revelado. ¿Aporta algo más al relato revelado? Como una actualización que nos abre más la visión de lo que se está revelando. Sí se actualiza, licenciada, pero no cambia nada de lo que ya sabemos, es decir, como que otra forma de verlo. Como otra forma de decirlo, ¿verdad? Pero estamos digamos que es lo mismo, pero actualizado. Es que si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia de la salvación es lo mismo. No es nada nuevo y diferente. Es lo mismo, solo que se va desarrollando en distinta época y en distinto momento. O sea, Dios sigue amando igual, Dios sigue eligiendo igual, Dios no cambia al pueblo, Dios simplemente va perfeccionando. Y en este caso, María es la perfección de Israel. O sea, lo que Israel nunca pudo responder y ser disponible, María representa eso. Al menos yo recuerdo que así es como empieza un poco el hecho de Monseñor Barro, diciendo que María es una figura teológica. ¿O no captaron eso? Sí, licenciada. Ajá, pero entonces ahí es ver cómo ella representa al mismo Israel. O sea, Jesús se encarna en el mismo Israel, pero en una forma novedosa, porque María es la parte del resto, los poquitos que estaban en la espera. Bueno, todo eso tiene que ir ayudando. ¿Sí? Licenciada,
¿Qué Y manda? está bien, digamos, pensar como en el Antiguo Testamento hubieron muchas mujeres, ¿no? Que fueron ejemplo de vida, Susana, Abigail, Esther, digamos que hubieron muchas y yo había escuchado por ahí que eran como un reflejo de lo que iba a ser María, solo que como una actualización mejor, o no está bien verlo desde ese punto de vista Sí, y porque quedarnos con el Nuevo Testamento y solo María. no, sí es perfecto verlo de esa manera, porque de hecho María es eso, es la síntesis de todo el Antiguo Testamento, de toda la historia de Israel con sus mujeres que fueron, de hecho María tendría que haber sabido todas esas historias porque era judía. Entonces todo eso ella lo encarna y lo vive, igual que Jesús, que conoce a Isaías, que conoce el relato, que lee el rollo y se lo aplica, igual. María llega, por eso la plenitud del tiempo, en la plenitud, o sea, ya llegó el momento, es como cuando ustedes están horneando un pastel y lo van viendo y no lo abren el horno porque no se puede, no se puede. Ustedes ya abren el horno en el momento en que el pastel ya está perfecto, porque si lo abren antes, lo abren, entonces que se baja, que esto, que la gente sabe de eso, ¿verdad? Sabe en qué momento tiene que abrir el horno. Sí, igual, la plenitud del tiempo es así, como ese es un ejemplo muy, muy demasiado humano de cocina, por decir así, pero es como para decir, la plenitud del tiempo no es solo de Jesús, no solo, es la plenitud de la humanidad, o sea, ya todo está preparado, ya el pastel ya está listo, cabal, puedo abrir el horno y ya está. Entonces es igual, es un momento donde ya Dios había hecho lo suficiente, ya había pasado el tiempo suficiente, ya Juan interpreta el tiempo suficiente como el momento en que Dios viene a volar cabezas, pero no viene a volar cabeza porque su amor es más grande, su misericordia no tiene límites, su compasión tampoco. Entonces se encarna. Entonces, esa es la plenitud del tiempo. Y también es la plenitud de María, a pesar que es una jovencita, a pesar que es una aldeana, pues entonces ella está abierta, está en la espera, cree en esa promesa. Y si cree en esa promesa es porque la está esperando. ¿Sí, Sor Teresita? Licenciada, somos las postulantes. Ah, las postulantes, sí, dígame. Quería el aporte para nosotros con referencia al video, pues sería como, el video nos comentaba, nos decía de que la palabra ave era como el invertido de Eva. Entonces, lo que yo como sintetizo que nos dice que fue que María revierte la desobediencia de Eva, pero también aprendimos que más que la desobediencia es la soberbia de Eva, porque Eva quería ser como Dios, en cambio María, la Virgen María, quiso ser la esclava del Señor. Mire qué bonito, ¿ya vio? Así es como se hace teología, viendo todas esas, no solo el pasaje, sino viendo cómo se va para atrás, cómo se va a través de la historia, y ahí uno va encontrando el hilo conductor de la historia de la salvación, y va encontrando la continuidad en todos los pasajes. Como todos tienen una continuidad, es lo que decía la hermana hace un ratito, es lo mismo, claro que es lo mismo, todo es lo mismo. Lo único que va a decir la forma diferente como expresa Dios su amor, para que lo entendamos, pues. Pues si no lo entendimos liberándonos, si no lo entendimos dándonos la alianza, si no lo entendimos, si no lo reconocemos con su misericordia, si no, bueno, ¿qué más quedaba? Ya lo hizo todo, ya lo dijo todo, ya estuvo. Si no lo entendimos porque nos envió a uno o a otro profeta que nos dijo que no lo entendimos, bueno, ahora lo dice la parábola, acuérdese de los viñadores, ¿verdad? Bueno, mandaré a mi hijo, a ver si al final a él lo escuchan y le entienden. Ahí está dicho en esa parábola claramente. Es lo mismo que ha dicho desde el principio. Sí, fíjense que esto no es cosa del otro mundo, es muy sencillo. Dios es amor, pero no es un amor como el que nosotros nos planteamos, es un amor mucho más grande que eso. Es un amor que busca mi bien, ¿verdad? No busca
que lo que busca cada ser persona, ser feliz yo, no, busca que seamos felices nosotros. Entonces todo va ese es el hilo conductor que va en todo, ¿verdad? Y cuando nos confunde con palabras extrañas de cólera, de ira, ¿sí? Tenemos que entender el contexto literario, y tenemos que entender también el contexto histórico del pecado. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado para que el escritor pueda decir esto ya colmó a Dios? ¿Hasta dónde habría llegado el pecado para que Juan el Bautista dijera, bueno, ya Dios viene a quitar todo lo que no dé fruto? No es tanto que está dando a conocer el rostro de Dios, es que está diciendo hasta dónde ha llegado el mal, ¿verdad? Entonces, es para que vayamos teniendo ese hilo, porque para eso estudiamos historia de la salvación, es un hilo, es una historia lineal, lo hemos dicho muchísimas veces. Y esa historia lineal, acuérdense ustedes del panorama bíblico, ahí lo tienen para que lo vayan viendo constantemente y se vayan dando cuenta de todos los contextos, las épocas, las historias, los problemas, todo, ustedes ahí tienen el panorama. Entonces, cuando la iglesia va a desarrollar un dogma, entonces no es que se lo invente, sino que realmente lo va sacando de la misma escritura, lo va reflexionando, ¿verdad? Y lo mismo lo hace el Catecismo de la Iglesia, lo mismo lo hace Vaticano II. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Ya leímos a San Atanasio. Al respecto, San Lucas nos muestra en su evangelio la genealogía de Jesús, que va en orden ascendente desde Jesús hasta Adán. Esta es una forma de vincular a Jesús con toda la humanidad, ¿verdad? Por eso entonces, la genealogía es un género literario. Y la genealogía tiene como finalidad poner puentes, unir momentos, espérenme un momentito que el padre me pidió que le mandara algo que no le he podido mandar, pero me acaba de escribir que le urge para ahorita, entonces ahorita se lo mando. Vamos a ver si es esto. Sin embargo, esta vez... Ok, es esto. Queridos amigos, en este 17º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos que van del 1 al 13. Este Evangelio está dividido en 3 partes. La primera parte podríamos llamarla la entrega del Padre Nuestro. Bueno, ya lo pasé. Está preocupado porque tiene misa, creo, en un ratito y no ha preparado su homilía. Bueno, ya estuvo. Entonces, vemos eso, les está diciendo lo que es una genealogía, es un puente. Y cuando Lucas nos presenta la genealogía desde Adán, lo que nos quiere decir es que Jesús forma parte de esa raza humana, ¿verdad? Que viene de toda la humanidad. Es la forma como en la antigüedad se vinculaban épocas, ¿verdad? Épocas en la historia. No necesariamente es lo mismo, la misma finalidad que tiene Mateo, ¿verdad? Mateo tiene otro enfoque, pero Lucas básicamente quiere decirnos que Jesús es 100% humano, que María, como colaboradora de Dios, le da esa naturaleza humana, que ha sido parte fundamental del proyecto de la salvación, ha sido el instrumento de la unión de Jesús con toda la humanidad. Por eso el sí de María es un sí tan importante, ¿verdad? No es un sí nada más que nosotros tengamos que verlo de una manera romántica, ¿verdad?
decir, ay, sí, como ya estaba, ya se sabía, esa era su vocación, esa era su misión, como desde el principio. Acuérdense que los dogmas surgen después, y los dogmas surgen después por una serie de inquietudes del pueblo, que son más que todo inquietudes cristológicas que mariana, pero como la realidad de Cristo y de María van tan unidas, entonces, si se está haciendo un tratado de Cristo, en automático va María ahí, porque no puede haber un Cristo sin María, no puede, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, es importante entender eso. Bueno, también en el credo tenemos que Jesús es hijo único del Padre, ¿verdad? Es el Cristo, el ungido, el unigénito por el Espíritu Santo. Eso también tenemos que ver qué es lo que dice la revelación y qué dice luego el catecismo, ¿verdad? Porque el catecismo nos dice que el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de María, es Cristo, es decir, es el ungido, es Cristo. Es decir, es el ungido por el Espíritu Santo. Acuérdense ustedes que la unción, acuérdense que los sacramentos, en los sacramentos hay unción, pero la unción no es el sacerdote es en presencia de Cristo. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, en la Eucaristía, el sacerdote está representando ahí, pero en la epíclesis, en el momento en que el sacerdote le pide al Padre que envíe el Espíritu, es el Espíritu el que va a cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. Entonces, es el Espíritu el que unge. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a nombrar a un rey, a un monarca, el profeta lo ungía con aceite, pero no era el profeta. Ya si uno tiene contacto con el texto, ustedes escuchan a Dios diciéndole al profeta, ve a la casa de fulano y entonces encontrarás, y ahí yo te diré lo que tienes que hacer. Es Dios quien lo hace, ¿verdad? Entonces, el profeta es instrumento. Nosotros tenemos que ir captando eso en la lectura de la Biblia. Los instrumentos humanos que siempre son iniciativa de Dios. Entonces, aquí lo dice el Catecismo de la Iglesia, que nos dice que es el Espíritu quien lo ha ungido desde el principio de su existencia humana. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Eso dice Hechos de los Apóstoles, dice. Y acuérdense que también lo dice los caminantes de Maús, ¿verdad? Después de la muerte. Nosotros pensábamos, creíamos quién era, ¿verdad? Pero ya se murió. Y luego cuando ya en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, dice que Jesús, que pasó haciendo el bien toda la vida, ¿verdad? Porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y con poder. Bueno, eso lo tenemos en muchos datos más ahí. Luego también tenemos la palabra Mesías como la palabra ungido. En griego nosotros tenemos la palabra Christos, que es lo mismo. Mesías y Christos es lo mismo, solo que en distinto idioma. Entonces, Jesús sí afirmó de él mismo que era el Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús sí afirma que él es el ungido, o sea, que es el Mesías. Sí lo acepta. No dice nunca yo soy el Mesías, no dice así, sino que cuando Pedro les dice que es el Mesías, el Hijo de Dios, bueno, ya saben ustedes lo que pasa. Cuando en el Evangelio de Marcos, los espíritus inmundos lo reconocen como Mesías, como el Hijo de David, lo reconocen, fíjense, ellos saben quién es Jesús. Jesús les manda a callar, pero Jesús no dice, no, yo no soy eso, sino que él acepta. Entonces, cuando Jesús en Lucas también dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, que es la cita que leyó la hermana hace un rato, ¿verdad? Porque me ungió y me envió a llevar el mensaje a los pobres, a sanar, bueno, todo eso está en Lucas 4:18, pues de nuevo ahí vemos
que es el Hijo del Hombre que ha venido a buscar y a salvar a todo lo que estaba perdido. Bueno, eso también está en Lucas, en el 19, ¿verdad? Y está también en las parábolas de Lucas, ¿verdad? Como la oveja perdida, el dracma perdida y el hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando les pasé ese video del hijo pródigo? ¿Se recuerdan lo que decía, verdad? Que tristemente este hijo despilfarrador tenía un hermano fariseo, ¿verdad? Porque en su cultura, el hermano mayor que recibía la mayor parte de la herencia, al ver que el hermano menor se había ido, tenía que haber ido al padre y decirle, padre, voy a buscar a mi hermano. La verdad se fue, está malgastando todo, pero yo te lo voy a traer. Esa era la función. Dice, pero lamentablemente este hermano tenía a un fariseo como hermano mayor. Sin embargo, nuestro hermano mayor lo ha dejado todo para salvarnos, ¿verdad? Y lo justo sería reconocer todo ese acto salvador que él ha hecho en nuestra historia. Bueno, yo miro que la idea de dejarles videos y de dejarles cosas que vean es que ustedes participen para que no sea un tema monótono, porque al no tener los manuales, pues yo no puedo seguir aquí con los videos porque no llevan ustedes el seguimiento con el manual. He tratado de hacer eso, pero bueno, no sé si la semana entrante podrán ustedes compartir los videos que les he mandado. No voy a mandarles nada ahora porque, pues, para no confundirlas, ¿verdad? Pero sí me gustaría que tuvieran muy claro lo que les envié, que lo vieran, y me gustaría que ustedes participaran un poco más, porque sí veo muy apático, pues, de que yo solo hable y muy poquito participan ni preguntan. No estoy segura yo si están atendiendo o no, ¿verdad? Entonces, les exhorto a que vean los videos con atención, que los compartan la semana entrante, y por el momento creo que lo dejamos hasta aquí. Y para ver si ya tienen los folletos la otra semana y ya podemos entrar con cada folleto, si les parece. O no sé si tienen dudas o algo. Licenciada, ¿Sí? nosotras queríamos pues disculparnos porque, bueno, esta semana tuvimos una semana bastante ocupada y de verdad buscamos el momento de poder ver los videos, pero en serio no, en sí no nos dio mucho tiempo, pero hicimos el intento pero vamos a estar más pendientes de organizarnos un poco mejor y de ponernos al día para poder ver bien los videos y así poder participar un poco más en las clases con usted, ¿verdad? Bueno, se los voy a agradecer porque es para beneficio de todos, ¿verdad? Tanto yo aprendo de ustedes como todo se trata de aprender un poquito, ¿verdad? Y conocer mucho mejor a Dios nuestro Señor. Bueno, ese es el intento, el deseo, pero ya se sabe que hay ocupaciones, limitaciones, yo entiendo, pero debemos sí intentarlo, por eso lo dejamos nuevamente para la semana entrante. Veamos que podamos compartir para enriquecernos más de este conocimiento y si no tuvieran el folleto, bueno, yo ya voy a empezar con el folleto, con las diapositivas, y ya luego ustedes se pondrán el día con las evaluaciones y las autoevaluaciones y el texto que tengan ahí, ¿verdad? Porque tenemos que avanzar. Así es que no sé si tienen alguna otra pregunta o algo. No, licenciada, muchas gracias. Bueno, a la orden entonces. Entonces que estén bien, que tengan un bonito fin de semana. Y entonces, entonces nos vemos, si Dios permite, la otra semana. No presencial, ¿se acuerdan? No va a ser presencial, va a ser virtual. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde, cuídense. Feliz tarde, licenciada. Que Dios la bendiga. Igual a ustedes.